Capacitores. Ejemplos de ejercicios, parte 1. En este video mostramos cómo resolvemos dos ejercicios propuestos sobre capacitores. En esta diapositiva pueden ver las fórmulas que utilizamos para resolver los ejercicios. Ustedes pueden retroceder la presentación para volver a verlas cuando lo requieran. Ejemplo de ejercicio 1. Se tiene un capacitor de placas paralelas con una capacidad de 3 milifaradios, inicialmente descargado. Se conecta a una fuente de tensión de 10 volt. Calcular la carga y la energía que almacena el capacitor. Calcular la energía entregada por la fuente. Este ejercicio consta de una segunda parte que dice: se desconecta la fuente y luego se separan las placas del capacitor triplicando la distancia original. Calcular la carga final y la energía final almacenada en el capacitor. Primero tenemos al capacitor desconectado. Su capacidad es de 3 milifaradios. Su carga es 0 porque está inicialmente descargado. Su tensión o voltaje o diferencia de potencial entre sus placas es 0. La energía potencial electrostática almacenada en él es 0. Segundo, el capacitor se conecta a una fuente de tensión o batería con una diferencia de potencial entre sus bornes de 10 volt. Al conectarse la batería con el capacitor, este se carga. Recuerden que esto significa que cierta carga positiva sale de la placa inferior del capacitor, atraviesa a la batería y se deposita en la placa superior del capacitor, quedando esta cargada con carga positiva, mientras que la inferior queda cargada con carga negativa. Recuerden que este proceso es equivalente a que salga carga negativa desde la placa superior, atraviese la batería en el sentido opuesto al indicado por la flecha roja y se deposite en la placa inferior, quedando entonces esta cargada con carga negativa, mientras que la superior queda cargada con carga positiva. Una vez cargado el capacitor, la diferencia de potencial entre sus placas es igual a la diferencia de potencial entre los bornes de la batería, ya que las placas están conectadas directamente con los bornes. Así que esa diferencia de potencial es de 10 volt. La carga almacenada en el capacitor una vez cargado es la capacidad por la diferencia de potencial entre las placas, o sea 3 milifaradios por 10 volt, lo que da un total de 30 milicoulombs. La energía potencial electrostática almacenada en el capacitor es un medio de la capacidad por la diferencia de potencial entre las placas al cuadrado, lo que es igual a 0,5 por 3 milifaradios por 10 volt al cuadrado. Eso da un total de 150 milijoules. Cuando el capacitor se carga, vemos que la carga total que atraviesa a la batería es una carga de 30 milicoulombs. Eso significa que la batería suministra energía y esa energía es la carga total que la atraviesa multiplicado por la diferencia de potencial entre sus bornes, o sea 30 milicoulombs por 10 volt, lo que da un total de 300 milijoules. Uno puede ver que la batería entrega 300 milijoules y el capacitor solo almacena 150 milijoules. O sea que hay 150 milijoules que están siendo perdidos. En realidad no se pierden, se transforman en energía térmica. La batería, cuando le entrega energía a las cargas, parte de la energía que le entrega es energía cinética, de movimiento. Y esa energía cinética que adquieren las cargas se pierde cuando llegan a las placas y se frenan impactando con estas. En esos impactos, la energía cinética se transforma en energía térmica y por lo tanto el capacitor se calienta, aumenta su temperatura al cargarse.
Tercero, el capacitor se desconecta. Al desconectarse, la diferencia del potencial entre sus placas sigue siendo de 10 volt y la carga almacenada sigue siendo de 30 milicoulomb. Esto sucede porque al desconectarse el capacitor queda aislado y la carga queda confinada, no se puede escapar. La energía almacenada en él sigue siendo 150 milijoules. Cuarto, se separan las placas del capacitor. La nueva distancia entre las placas, que llamamos D', es 3 veces la distancia original D. La capacidad del capacitor cambia. La nueva capacidad C' se obtiene usando la fórmula que siempre usamos para calcular la capacidad de los capacitores de placas paralelas, que es el producto entre la permitividad del vacío y el área de la placa, todo dividido por la distancia entre las placas. En este caso, la distancia es la nueva distancia D'. Esta distancia D' es igual a 3 veces la distancia original. Esto hace que la nueva capacidad C' sea 1/3 de la capacidad original, o sea, 1 milifaradio. La nueva carga Q' es igual a la carga anterior, porque en este proceso de separar las placas, el capacitor está desconectado, está aislado y la carga no se puede escapar. La diferencia de potencial entre las placas sí cambia, ¿sí? Se calcula, como siempre, haciendo el cociente entre la carga y la capacidad. En este caso es 30 milicoulomb dividido 1 milifaradio, lo que da un total de 30 volts. Recuerden que la diferencia de potencial anterior era de 10 volts. Lo que sucedió es que las cargas se mantuvieron, pero la distancia entre ellas aumentó, y esto hace que la diferencia de potencial entre ellas también aumente. También aumenta la energía potencial electrostática almacenada en el capacitor, que da un total de 450 milijoules. Uno puede preguntarse de dónde surge esta energía extra, estos 300 milijoules extra. Bueno, esta energía la aporta el individuo que separa las placas. Para separar la placa, el individuo tiene que hacer una fuerza sobre la placa superior, si suponemos que es la que mueve, en el sentido del desplazamiento. Eso significa que el individuo, al separar la placa, hace un trabajo positivo sobre la placa, y eso significa que le está entregando energía. Esa energía corresponde con los 300 milijoules extra que tenemos ahora. Ejemplo de ejercicio 2. Igual al ejemplo 1, pero en este caso las placas se separan sin desconectar el capacitor de la fuente. En este caso comenzamos con el capacitor conectado a la fuente como en el ejemplo 1. El capacitor ya está cargado con la diferencia de potencial de 10 volt, con la carga de 30 milicoulombs y con la energía potencial electrostática de 150 milijoules. Todo como en el ejemplo 1. En el segundo paso se separan las placas del capacitor conectado, o sea, sin desconectarlo de la batería. La nueva capacidad, como en el caso 1, pasa a ser de 1 milifaradio. Pero en este caso lo que no cambia es la diferencia de potencial entre las placas, porque en todo momento las placas se encuentran directamente conectadas con los bornes de la batería, así que la diferencia de potencial entre ellas es igual siempre a la diferencia de potencial entre los bornes de la batería, o sea de 10 volt. Lo que sí cambia es la carga. La nueva carga es la nueva capacidad por la diferencia de potencial, o sea 1 milifaradio por 10 volt, lo que da un total de 10 milicoulombs. O sea que la carga almacenada en el capacitor disminuye de 30 a 10 milicoulombs. También disminuye la energía potencial electrostática almacenada. Disminuye de 150 a 50 milijoules. O sea que el capacitor pierde 100 milijoules de energía. El hecho de que el capacitor se haya descargado parcialmente significa que cierta carga positiva
dejó la placa superior del capacitor y atravesó la batería en su sentido contrario, para después depositarse en la placa inferior. En este caso, esa carga fue de 20 milicoulombs, porque el capacitor pasó de tener 30 a tener 10. Cuando la carga atraviesa a la batería en su sentido contrario, la batería, en vez de estar suministrando energía, la está absorbiendo. O sea que la energía suministrada por la batería, en este caso, es de menos 200 millijoules. Esto significa que la batería absorbe 200 millijoules. Si hacemos un balance de las energías, vemos que la batería gana 200 millijoules porque la absorbe y el capacitor pierde 100 millijoules de su energía potencial electrostática. O sea que tenemos que en el balance hay 100 millijoules de más. Bueno, esa energía extra la entrega, como en el caso 1, el individuo que se ocupa de separar las placas. Para separar la placa superior, por ejemplo, le ejerce un trabajo positivo dándole energía. Ahora, esa energía en realidad tiene que ser superior a los 100 millijoules extra que tenemos, porque recuerden que siempre que hay redistribución de carga, cierta energía se pierde transformándose en energía térmica. Así que el individuo tuvo que hacer un trabajo superior a los 100 millijoules. De su trabajo, 100 millijoules quedaron almacenados en este balance, ¿sí? Y el resto se perdió en energía térmica, porque al moverse las cargas, la energía cinética que adquirieron se transformó en energía térmica al chocar con las placas y detenerse. Bueno, en la parte 2 ustedes pueden ver otros ejemplos. Saludos.